El siguiente video puede llegar a contener spoilers de series como Berserk, JoJo's Bizarre Adventure o Tokyo Revengers. Se recomienda discreción. Como algunos recordarán, hace algo más de un año subí un video hablando casi exclusivamente sobre los chicos malos. Fue divertido, hice como dos referencias a Shrek, una a Megamente y además aproveché la oportunidad para hablar sobre la peor chica de Fire Emblem Three Houses. Y no, eso último no es debatible, pues en mi corazón no encontrarán miedo hacia ustedes, sims de los comentarios. Sabiendo esto, no lo de Edelgar, la existencia del presente video debe de sentirse casi, como diría cierta mascota de McDonald's, inevitable. Para ser honesto con ustedes, estoy hasta sorprendido por lo mucho que tardé en hacer este video, siendo la continuación lógica de ese otro. Pero teniendo en cuenta que sufro de un severo caso de pelotudismo crónico, creo que es algo esperable. Pero bueno, estoy seguro que iniciar este análisis con una definición de que ese protagonista es algo innecesario y hasta redundante, ya que imagino que es obvio para buena parte de las personas que le dieron clic a este video. Sin embargo, no se me ocurre ninguna otra manera de iniciar esto de forma correcta, por lo que lamentablemente ustedes, mi querido público, van a tener que sufrir por mi incompetencia. Otra vez. Bueno, a ver, tampoco es tan así. Las siguientes definiciones son importantes no solo para establecer ciertas bases, sino que para diferenciar una cosa de la otra. ¿A qué me refiero con esto? Es simple, si son como yo, es posible que en más de una ocasión hayan utilizado términos como protagonista, héroe o personaje principal de forma intercambiable, es decir, como si estas tres cosas fueran lo mismo. Y si bien se puede considerar que son sinónimos, ya que tienen varias características similares, hay ciertos elementos que los diferencian. Pero antes de extenderme, veamos la primera definición. Según nuestros amigos amantes de las togas 2000 ¡March! ¡Se robaron mi idea! y adoradores del mayor man-child del mundo de la mitología, los griegos, el protagonista es el actor que interpreta el papel principal. Además, como dato curioso, en un principio este término se utilizaba para referirse a aquel que tenía el rol de director, productor y actor, como ya dije. Roles que afortunadamente fueron separados con el paso de los siglos. Hoy por hoy el término protagonista se utiliza para referirse al personaje que hace que la trama se mueva, cuyo objetivo es el foco central de la misma y la cual termina con él alcanzando o no su objetivo. Lo cual, como dije antes, es algo obvio, dolorosamente obvio diría incluso. Esperen, no cambien el video, prometo que esto es importante. Algo que he notado en varios de los lugares que entré a investigar es que tras dar la definición de que es el protagonista, proceden a dividir esta clase de personajes en tres tipos: el héroe, el antihéroe y el villano. Para este video únicamente voy a centrarme en el héroe, pero igualmente voy a dar una explicación resumida de los dos últimos. El protagonista antihéroe es aquel que no tiene cualidades excesivamente bondadosas o malévolas, es aquel que puede llegar a cometer alguna que otra fechoría, pero que también es capaz de hacer una buena acción de vez en cuando. Luego está el protagonista villano. Este debe de ser obvio, es el chico malo, el mayor hijo de su madre de toda la historia. Hay muchos ejemplos muy buenos de esta clase de personajes, como Cusco de las locuras del emperador, Light Yagami de Death Note o Ebenezer Scrooge de Un cuento de Navidad. Ahora centremos nuestra mirada en el héroe. En su época este concepto era utilizado por los griegos para distinguir a los hombres de los semidioses, declarando que estos son superiores a los humanos tanto moral como físicamente. Con el paso de los siglos el concepto de héroe ha evolucionado junto a la sociedad y ahora podemos encontrar muchas definiciones distintas, pero para no extender más de la cuenta este punto, vamos a concluir que el héroe es el personaje que representa bondad, lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Básicamente Superman, el Boy Scout, el Good Boy. Las veces en las que DC se lo da a un buen escritor que no trata de volverlo en un edgelord como Batman, él es la definición misma de héroe. Por cierto, hablando de héroe, ¿saben quiénes son mis héroes personales? Los miembros del canal. Vaya pedazo de transición, ¿verdad? Ya en serio, muchas gracias a las personas en pantalla, no solo por su colaboración, sino además por elegir el tema de este video. Si desean elegir futuros temas y acceder a otras recompensas, consideren unirse al grupo de héroes que tienen en pantalla, a los cuales nuevamente agradezco por su colaboración. Ahora sí, ya con esa publicidad descarada realizada, podemos volver con la programación habitual. Tras escuchar la definición de héroe, algunos de ustedes puede que crean que el héroe y el protagonista son lo mismo. Pues... ¡no!
Un héroe puede ser el protagonista de la historia, pero un protagonista no necesariamente tiene por qué ser alguien heroico. Como dije antes, un héroe es solo un tipo de protagonista. Por eso creer que son lo mismo, si bien no es erróneo per se, tampoco es correcto. Ya habiendo aclarado este punto, pasemos a hablar sobre el personaje principal. Este tipo de individuo participa en los eventos de la historia, interactúa con los secundarios y tiene momentos dedicados enteramente a ellos. Al igual que el caso anterior, son muy parecidos a los protagonistas, con la diferencia siendo que uno es el que maneja la trama, siendo el causante de que la misma dé inicio, y es además el que la dirige, mientras que el otro es el pasajero, el que es afectado por las decisiones del protagonista, el que nos permite ver a través de sus ojos cómo ocurren los acontecimientos en algunos casos. Un ejemplo de esto puede ser Luffy y los sombreros de paja. Si bien todos ellos son importantes, Luffy sigue siendo el responsable de que los eventos del manga den inicio. Son muchas de sus decisiones las que impulsan la trama, mientras que los demás Mugiwaras se ven afectados por dichas decisiones y simplemente reaccionan ante estas. Otro ejemplo puede ser Frodo de la saga del Señor de los Anillos, aunque en este caso es algo complicado señalar a un único personaje como el protagonista, ya que si bien es con Frodo y los demás miembros de la comunidad del anillo con los que pasamos más tiempo, yo diría que es Gandalf al que se le puede adjudicar dicho rol, pues él fue el que impulsó tanto a Frodo como a Bilbo en sus respectivas historias. Y además, si entramos en todo el tema del lore, él lleva más tiempo en esta lucha contra Sauron, o al menos así lo veo yo. Por favor, no se enojen fans de Tolkien, no me peguen con sus copias del Silmarillion. Ahora bien, esto que dije no es una regla universal, la misma depende altamente de la situación y de la intención del autor, ya que puede que el autor prefiera tener más de un protagonista en su historia o simplemente cambiarlo a lo largo de la misma, como hace Araki con cada parte del manga de JoJo's Bizarre Adventure. Todo esto nomás lo dije para que tengan una idea general de estos conceptos, pero estas diferencias no son algo estricto. Puede que algunos de ustedes, tras terminar de escuchar toda esta explicación, digan: Mech, grandísimo hijo de puta, ¿cuándo vas a empezar a hablar sobre el tema del video? Ya vamos a empezar, no me peguen. Nomás sentí que era necesario establecer estas diferencias antes de arrancar, pero ahora que ya está hecho, podemos dar inicio de forma oficial con el tema de cómo crear un protagonista interesante, con el primer punto, el cual es... Con este título no me refiero a que tienen que aprender cómo dibujar a su personaje de perfil, aunque no sería mala idea ya que es algo difícil de hacer, pero no, con esto me refiero a establecer cosas como su trasfondo, su compás moral, sus costumbres, sueños, creencias, o sea, todos esos detalles que hacen que un personaje sea uno más o menos creíble. Al momento de crear su perfil, tú debes tomar a consideración su objetivo y posiblemente el mundo donde él vive, además de cómo es su trasfondo, como ya dije. Un muy buen ejemplo es Guts de Berserk, un tipo que fue criado prácticamente en el campo de batalla, rodeado de forma literal desde su nacimiento por muerte y destrucción. Además, ya que él únicamente ha pasado peleando desde su infancia, no conoce nada más que eso, lo cual lo llevó a separarse de sus amigos para buscar su objetivo. Muchas de sus acciones y decisiones durante la Edad Dorada se basan en experiencias pasadas de su vida. Otro punto que yo considero que es importante es el de darle al protagonista algún elemento o característica que refleja alguno de los temas centrales de la historia, para unirlo de forma natural con la narrativa y que sea así más memorable. Volviendo al ejemplo de Guts, uno de los temas recurrentes de esta obra es la esperanza en medio de la desesperación, seguir adelante aun cuando todo parece perdido, y quién mejor para representar este tema que el tipo que nació de un cadáver y al cual le han pasado medio millón de cosas horribles y que aún así sigue peleando. Él funciona muy bien como personaje principal de esta historia por su relevancia en los temas que la misma trata. Otro ejemplo excelente es Shrek, de la serie de películas y el musical del mismo nombre. A lo largo de las dos primeras películas, o sea las buenas, Shulk debe enfrentarse a un mundo que lo juzga por su aspecto. Nuestro protagonista, al verse en este ambiente hostil, moldea su actitud y se vuelve en alguien que no le gusta estar con otras personas. Es gracias a la intervención positiva de Burro y la princesa que vamos conociendo más caras del personaje, llegando a ver que efectivamente él es una criatura con muchas capas, lo cual queda a la perfección con uno de los temas centrales, no solo de estas películas sino de la franquicia en general, el no juzgar a otros por su aspecto y que sin importar cómo te veas, mereces un final feliz.
Luego hay otros aspectos que ya analizamos en el video sobre diseño de personaje, con todo lo referente cómo el mismo debe transmitir visualmente algunos de los detalles que ya mencioné en este punto. Otra cosa que vale la pena agregar en lo referente a su trasfondo y objetivo es que estos mismos son importantes para el arco que él atraviesa durante su aventura. Y hablando de arco, Monomito es el mito de un mono. El término periplo o viaje del héroe es uno que posiblemente ya han escuchado antes si les interesa todo lo referente a la narrativa y la escritura, siendo que es muy difícil estos días encontrar alguna obra que no siga, ya sea de forma consciente o inconsciente, el esquema que plantea el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. Para los no entendidos, el monomito, dígase el mito único, es como dije un esquema narrativo en el que Campbell divide al viaje que tiene un héroe durante su historia en 17 pasos, número que luego fue achicado en los trabajos del escritor y guionista Christopher Pogger, el cual creó un manual de escritura muy popular donde explica en qué consiste la idea del héroe de las mil caras y además cómo ésta se encuentra presente en buenas partes de las narrativas de Hollywood, con el ejemplo más obvio siendo el de Star Wars. Ya que mencioné a la creación de George Lucas, voy a utilizarla como ejemplo para explicar rápidamente en qué consiste estos famosos pasos. Primero estaría el status quo, el cual es la vida ordinaria que tiene el personaje antes de embarcarse en su viaje, lo cual es seguido por el llamado a la aventura, donde algo o alguien aparece e incita al personaje a abandonar su rutina, lo cual casi siempre termina siendo rechazado en primera instancia hasta que ocurre algo que lo hace aceptar. Es en este punto donde el individuo conoce a algún mentor que le proporciona algo de ayuda. Luego de eso, el personaje se embarca en su viaje, cruzando un punto de no retorno. Todo esto que dije es lo que abarca el primer arco de la historia, la partida. En el segundo arco, el personaje pasa por una serie de pruebas y conoce a aliados que lo ayudan en su viaje. En cierto punto se le presenta alguna razón para abandonar su aventura. Si el personaje decide continuar, se enfrentará tarde o temprano con la razón de su viaje. Durante este enfrentamiento, él descubrirá algo sobre sí mismo y su objetivo, lo cual utilizará para completar su misión. El tercer acto engloba todo lo referente al regreso del personaje a su vida diaria, transformado por los eventos que vivió durante su aventura. Hay muchos más puntos, como la complicación y el resurgimiento del personaje, pero no quiero alargar más esta parte de lo que sea necesario. Además, esta idea de el viaje del héroe, si bien aparece en muchas historias populares, no es algo que esté libre de críticas, por cómo fomenta a analizar de forma superficial la estructura de una narrativa, con algunos autores inspirándose en esta idea para deconstruirla, como por ejemplo pasa en la serie de libros de Dune. Por eso no quiero que crean erróneamente que esta es la única forma de contar un relato. La razón de por qué lo menciono en este video, más allá de porque es algo conocido, es porque es un ejemplo sencillo de cómo llevar a cabo el arco de un personaje. Esto último es algo que creo haber mencionado en otros videos, el arco del personaje, el cual es una de las cosas más importantes al momento de escribir, no solo para los ya dichos personajes, sino para el desarrollo de la historia en general. La teoría detrás de este concepto es simple, es el viaje y el cambio que sufre el protagonista durante su periplo, y para ilustrar esto analicemos brevemente a Takemichi, el protagonista del manga de Tokyo Revengers. La idea central de Takemichi como personaje principal, lo que lo impulsa a lo largo de su turbulento viaje, no solo es el deseo de salvar a aquellos que él ama, sino la necesidad de finalmente afrontar sus malas decisiones. Todos los pequeños errores que cometió en su juventud que lo llevaron a volverse un hombre temeroso, que prefiere agachar la cabeza antes de defenderse. Él no es el más fuerte ni el más habilidoso, pero sí es el que tiene la voluntad más fuerte. Él siempre se levanta luego de que le dan una paliza, porque él ya vivió una vida llena de decepción, y ahora que finalmente encontró una razón para luchar, el querer salvarlos a todos, se volvió un hombre que no retrocederá, aun cuando colocan una pistola en su frente, pues él carga en sus hombros la esperanza y futuros de todos sus amigos.
Ese es su arco de personaje, el cual no solo es excelente por cómo está escrito, sino por cómo se conecta con uno de los temas centrales de la obra, como ya dije en el punto anterior, siendo uno de los temas más importantes de este manga el cómo debemos afrontar los errores de nuestro pasado y cómo estos errores pueden destruir nuestro futuro o nuestras vidas en el caso de algunos personajes. De cierta manera me recuerda un poco al viaje que tuvo Edward Ehrlich de Fullmetal Alchemist. Ambos cometieron errores en su pasado y tuvieron que pagar consecuencias por estos, y ambos luchan para corregir esos errores, teniendo un cambio positivo tanto física como mentalmente. Ahora que menciono cambio positivo, hay varios tipos de arcos que puede atravesar un personaje. Puede que el individuo tome un camino oscuro como hizo Anakin o Walter White, o que sea un personaje estático que no cambia en lo absoluto a lo largo de la aventura. Este último tipo aparece más que nada en historias de acción y aventura tipo Indiana Jones. El tipo de arco que pueda tener el personaje depende en el tono de la historia y el rol que él tenga en la misma. El arco por el que pasa Cass de 6 de Cuervos tiene sentido en su personaje y el universo y no es parecido al arco que pueda tener, no sé, Frodo o algún personaje de Señor de los Anillos, por poner un ejemplo aunque medio descabellado. Ahora bien, dije que el arco del personaje es algo importante y mantengo esa declaración, mas no creo que calificar a un personaje como malo solo porque no sufra una evolución significativa sea algo correcto. Algunos tienen cambio más sutil que otros, lo importante es que sea coherente con su personaje y con lo que él vivió. Básicamente no sean como Hiro Mashima cuando creó la basura que es Natsu, el cual es estático en el peor sentido de la palabra, siendo que hasta Luffy y demás protagonistas shonen cabeza dura han atravesado algún tipo de cambio y maduración en base a sus experiencias. Mientras que esta lacra empieza en plan: hola, soy Natsu, busco a mi padre dragón y amo a mis amigos, lol. Y termina en plan: hola, soy Natsu, mi padre murió, pero esto no tuvo ningún tipo de impacto negativo en mí, ni hizo que cambiara mi forma de luchar o de comportarme en ciertas situaciones. Como ya pasó en Tenrou, que tuvo un momento muy bueno para mi personaje, pero que no cambié de ninguna manera posible. Y sigo amando a mis amigos, no más que ahora me burlo de los pechos de una chica de 15 años porque mi autor es un enfermo hijo de... Admito que realizar este video fue una tarea complicada, pues muchas de las fuentes que leí para informarme sobre el tema daban algunos consejos que eran extraños, o sea, no malos, pero sí muy superficiales en mi opinión. Algo que vi que repetían en muchos lugares era que debían hacer al protagonista divertido, lo cual me dejó muy confundido, pues si bien, como dije, no es un mal consejo, tampoco creo que sea algo necesario para todos los personajes, ya que eso depende mucho del tipo de historia que tengas, o al menos así lo veo yo. Si yo tuviera que elegir personalmente un elemento a destacar para ser un personaje interesante, sería su lucha, no contra un enemigo, sino ver las complicaciones que él se enfrenta durante su aventura o durante su vida, las cuales no tienen por qué estar ligadas a una gran aventura o pelea contra un tirano, sino cosas del día a día, su relación con otro individuo, verlo querer construir algo que él adora, adaptarse a un ambiente nuevo, etcétera, etcétera. Lo cual es algo que encuentro en muchas películas de Ghibli, particularmente una de mis favoritas personales, Kiki, la cual no tiene un villano a derrotar ni nada parecido, sino que es ver la vida diaria de una pequeña brujita y cómo ella tiene que salir adelante en una ciudad grande. Aun si el conflicto no es nuevo u original, la forma en la que el personaje reacciona y debe superar ese problema es lo que lo hace destacar por sobre los demás de su tipo. El ya mencionado Takemichi y su deseo de querer salvar a todo el mundo y de nunca rendirse es algo que ya se ha visto en muchos mangas shonen, no es algo nuevo, pero es la forma en la que el mangaka aborda cada situación lo que lo hace destacar. Son estas situaciones y el ver cómo el protagonista se alza triunfante o cae derrotado las que quedan grabadas en nuestra mente, como pasa en muchas historias que podemos encontrar en varias culturas a lo largo del mundo. Historias de héroes imperfectos que cometen errores y aún así salen victoriosos con astucia, o donde pese a intentarlo fracasan. Son estas historias y sus personajes las que recordamos aun si pasan cientos de miles de años.
Como dije, este último punto no es más que mi opinión personal. Lo que hace a un personaje memorable o interesante varía mucho de persona en persona. Puede ser su pasado, su diseño, sus conflictos o lo que sea. Señalar a una cosa como la clave secreta no es el objetivo de este video. Aquí nomás quería recopilar puntos que yo considero importantes al momento de hablar sobre estos individuos y además presentar algunas distinciones entre los tipos de protagonistas. No creo haber cubierto todo lo importante sobre el tópico aquí, pero este video ya se extendió más de la cuenta. Como siempre, les recomiendo hacer su propia investigación y que lean a otros autores para ver cómo ellos abordan este tema. Si creen que alguna de las cosas que dije es errónea o quieren agregar algo más a lo ya dicho, pueden hacerlo en la caja de comentarios como siempre. Si les gustó el video pueden darle like, compartirlo y si quieren ver más contenido así, suscribirse al canal. Si veo que hay muchos comentarios señalando cosas que faltan mencionar, posiblemente haga otro video sobre este tema, pero eso lo veré en el futuro. Espero que, aun si está incompleto, que este video les haya gustado y les haya parecido divertido al menos. Sin nada más que agregar, me despido. Nos estamos viendo otro día con otra cosa. Chao.